Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y bueno en gran manera. Nos ha dado este día de vida, nos ha coronado de bienes y misericordia, se ha saciado nuestra boca de modo que nos rejuvenece como el águila. Y sobre todo que nos ha permitido llegar a conocer a Jesús y a Dios para ser salvos y escapar de la condenación en el infierno. Vamos a estar orando en esta mañana para pedir la ayuda de Dios porque sin Él nada podemos hacer. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te pido que tú en esta mañana nos seas guiando por medio de tu Espíritu Santo y que escribas esta palabra en la mente y en el corazón y nos ayudes a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Señor, que la podamos entender, que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y nos sea revelado cada día más el Evangelio y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día nos capacites para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y asimismo, Señor, ser santificados y presentarnos sin mancha delante de ti, sin arrugas, ni tacha, ni mancha, ninguna cosa semejante en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra haya mella en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias porque solo tú puedes hacerlo, de convencernos de la necesidad de aún de pecado, de justicia y de juicio para salvar a las personas, pero también es el único que nos puede hacer entender y ponerle el sentido a tu palabra y que la creamos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo y te pedimos que lo hagas en nosotros y que en este día no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra, sino que la enseñemos conforme está escrita en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días hemos estado viendo las metas del creyente. La primera era haber llegado a ser salvo. Para ser salvo necesitamos conocer a Dios y conocer a Jesús para poder llegar a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo del agua más el nacer del Espíritu equivale a nacer de nuevo. Y así seríamos salvos. La segunda meta de nosotros es llegar a la estatura del hombre Jesús. No podemos llegar a ser semejantes a Jesucristo, pero sí a Jesús, el Hijo de la Virgen María, al hombre Jesús, estamos llamados a ser igual a Él, como dice la Escritura, para que podamos vivir por Él. Dice que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Entonces necesitamos nosotros vivir en lugar de Jesús, porque a eso fuimos llamados. Eh, También en el pan, Jesús, el pan de vida, dice que el que come y de este pan vivirá eternamente y vivirá por mí. Y en primera de Juan también dice que somos llamados a vivir por Él, o sea, llegar a la estatura y el plenitud del hombre Jesús. Estuvimos viendo que es necesario que para llegar a la estatura del hombre Jesús, lo primero que tenemos que es empezar a conocer quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer. Entonces, de acuerdo a eso, es la renovación de nuestra mente para ir creciendo en el conocimiento del Señor y así poder llegar a la estatura del hombre Jesús. También decíamos que es el aura principal del Espíritu Santo después de que uno es salvo, está predestinado por el Señor para llegar a ser como Jesús. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo después de que uno es salvo, es llevarlo a cumplir ese propósito de llegar a la estatura de Jesús. Hoy vamos a ver la meta que nos hemos propuesto es llevar fruto y fruto que permanezca, según la palabra de Dios, porque para eso Dios nos ha llamado, para que llevemos mucho fruto. No, hay cosas que uno en esta vida hace, pero no que no, pues pueden llevar fruto para esta vida, pero no llevan fruto para la vida eterna. Y el Señor nos dijo que debemos, que Él dice en la tipología de Jesús, dice que yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Y mi Padre dice que el Padre limpiará todo pan para que lleve fruto. Y nosotros estamos llamados a llevar fruto. Ya de hecho, en muchos aspectos tenemos que llevar fruto. Dios nos ha llamado por ejemplo, siendo solo el solo hecho de ser del reino de Dios, ya pertenecer al reino de Dios, tenemos una función
aquí para en esta vida, y es inicialmente es cuidar el planeta, porque los hijos de Dios cuidan el planeta, porque de un día Dios va a castigar a las personas que destruyen la tierra, dice la Biblia. Entonces Él juzgará a los que destruyeron la tierra por las cosas que en ellas se hicieron. Tenemos ahorita el problema del sobrecalentamiento global, y todo se debe generalmente a las cosas que han hecho los hombres. Pero nosotros los creyentes estamos llamados, si pertenecemos al reino de Dios, a, a cuidar el planeta. Entonces Dios nos ha llamado a eso. Cada uno de los reinos de la naturaleza tienen una función. El reino de las plantas, pues producir oxígeno y la fotosíntesis. Lo del reino de los hongos es para destruir o degradar las cosas, para que vuelvan a hacer materia y se puedan volver a consumir como abono. Y así cada uno de ellos tiene los reinos animal y racional, es mantener el equilibrio de la misma naturaleza. Y el hombre es el único que ha hecho que de destruir la tierra generalmente. Nosotros los creyentes estamos llamados a llevar fruto. En la Biblia dice que en el pueblo de Israel, Dios cuando llamó al pueblo de Israel, dice y lo compara con una viña. Y entonces él le dice, entregó esa viña a unos labradores. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el Señor para esa viña? Entonces dice que le puso un vallado, o sea, la cercó ese lugar, luego construyó una torre, construyó un lagar y plantó viñas escogidas, o sea que le dio todo y la puso a que produjera. Entonces, dice que la entregó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, en el tiempo de los frutos, él dice que mandó a unos para que recogieran lo que les pertenecía, tal vez el 20 o el 30 o el 50%, según el convenio con los labradores, con los que cuidaron. Pero cuando llegó, dice que algunos de ellos apedrearon, a otros mataron, a otros hirieron y los devolvieron con las manos vacías. Y, y esta historia se refiere al pueblo de Israel. Así pasó y dice que último mandó a su hijo y también lo mataron y dijo, apoderémonos de esta viña. Dios siempre espera que nosotros demos fruto. Sí, generalmente en la vida normal, natural, siempre si uno mete una plata al banco espera que produzca réditos o intereses. Y así sucesivamente, si uno compra una vaca es para que dé crías y para que dé leche. Si uno compra una oveja es para que dé lanas y al menos cada dos veces al año de crías. Entonces siempre se espera algún algún rédito, alguna ganancia, algún beneficio de lo que se hace. Dios también espera que nosotros, al ser hijo de Dios, la función principal nuestra, como decía ayer, es que llevemos personas al reino de los cielos. Dios nos llamó y nos santificó y dice que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las únicas cosas según en la vida cristiana que dice el Señor, hay varias cosas que permanecen delante de Dios, y uno es que va a permanecer delante de Dios y que va a tener recompensa delante de Dios es cuando servimos. Según aquí en el día de juicio, Dios dice que a los que sirvieron, eh, Él dice que Él los va a recompensar. Cuando Él va a juzgar a las personas en el caso de los creyentes, entonces les va a decir, bueno, por cuanto lo hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Y él dice, mire, cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando me enfermé vinieron y me visitaron, cuando estuve en la cárcel también vinieron a mí. Y todas estas cosas se empieza a nombrar una serie. Cuando estuve desnudo me cubriste. Entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo si nosotros no te vimos? Dice, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Y entonces Él les da una bendición y también la recompensa.
Ahí dice que los pondrá a la derecha y dice entonces, eh, dice, respondiendo le dice aquí. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, lo hicimos a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí le hiciste. Y entonces les dirá también a los de la izquierda. A esto les dirá, benditos de mi Padre, o sea, los bendecirá. Y a los de la izquierda les dirá, malditos, apartados de mí, porque, y dice, preparado para el diablo y de sus ángeles. Dice, echarlos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir eh, a las personas, no lo estamos haciendo a los hombres, lo estamos haciendo al Señor directamente. Entonces, más si en el caso, aunque esta escritura se ha confundido un poco, no estoy en contra de que se visite a los presos en la cárcel, pero aclaro que este tema específicamente está hablando de cuando a los creyentes en el primer siglo los echaban a la cárcel, por ejemplo al apóstol Pablo, lo estuvieron 2 años preso en Roma, entonces los creyentes iban allá y eso es a lo que se refiere el apóstol, el Señor cuando dijo, a mí visitaste, cuando ustedes visitaron al apóstol Pablo cuando está en la cárcel, a mí me lo hiciste. Cuando el apóstol Pablo tuvo necesidad y lo hirieron y lo cuidaron, a mí lo hiciste. Así a cada creyente, a cualquier creyente que uno sirva, Dios lo va a recompensar porque todos lo hacemos para el Señor, no es para los hombres. Dice que no debemos agradar a la vista, sino al Señor. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, tenemos que empezar en casa, en servir en casa. O sea, ser de proveer, en el caso de los hombres, proveer para nuestra casa. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para el Señor. Si cuidamos de nuestra esposa es para el Señor. Si ayudamos al vecino también es para el Señor. Y así sucesivamente. Eso es una de las cosas que tiene recompensa en el reino de los cielos. Es fruto que va a permanecer en lo que hacemos con las personas. Aún si nosotros miráramos cuando las personas aún no son salvas, también eso va a influir en que lleguen las personas a llegar a ser salvas por empezar por hacer buenas obras, pero necesariamente también tienen que conocer a Dios y a Jesús para ser salvos, pero eso va a facilitar según la palabra de Dios, como en el caso de Cornelio, que era hombre que hacía oración, ayuno, ruegos, súplicas y todo esto, y tenía buen testimonio en toda su casa y también hacía limosnas a todo el pueblo, o sea, una persona dadivosa y generosa, también influyó para que Dios mandara al apóstol Pablo allí para que conociera a Jesús, para que fuera salvo. O sea que en esta vida las buenas obras que hagamos con las demás personas sí tienen influencia delante de Dios, a unos para mostrarles la salvación y otros para recompensarles en el reino de los cielos. O sea que el servir sirve. Cuando yo digo que el que no sirve a los demás tampoco sirve para entrar en el reino de los cielos. Porque Dios nos ha llamado, el ejemplo máximo que nosotros tenemos de servicio se llama Jesús. Y Él hasta lavó los pies de los apóstoles y nos dio ejemplo en todo en el servicio. Y nos enseña que el servicio empieza por saludar. En Mateo nos dice que si nosotros saludamos a los que nos saludan, no solamente qué recompensa tendremos. Entonces empiece por ser amable y salude a las personas. Generalmente debemos hacerlo. Así empezamos a quitar si las personas tienen algo contra nosotros y vamos a ganarnos la confianza de esas personas. Hay una de las iglesias más grandes del mundo que nació en Corea, nació bajo esa condición del servicio, según lo que cuentan, porque no somos testigos oculares, es que esa iglesia nació porque el pastor inició con enseñar a la gente a servir a los demás. Dicen que cuando los días sábados ellos salían
a los apartamentos y la gente empezó a ofrecerse a ayudar a cargar los mercados a las personas. Los pocos creyentes que habían empezó a ayudar a las personas. Le decía, señora, quiere que le ayude a subir al mercado porque a veces subían las escaleras, eran 10 o 15, 20 pisos y las personas tenían que subir por las escaleras a su mercado y hay veces con muchas bolsas o con muchas cosas. Entonces ese pastor sin genio, basado en las escrituras, parece que y él empezó a decir a los hermanos, vamos a ir a trabajar en los conjuntos y vamos a ayudar a las personas a subir sus mercados. Y les pareció bien, les pareció a la gente bien, a los pocos creyentes que habían, empezaron a hacer ese clase de servicio y empezaron a hacer la obra. Inicialmente la gente era muy desconfiada o no, y decían, no, gracias, gracias, no, no. Pero la insistencia, entonces él se ideó que tuvieran como un distintivo, una chaqueta o algo, no recuerdo exactamente qué fue lo que él se ideó, y puso el nombre de la iglesia. Y entonces se empezó, ya la gente empezó a conocerlos, ya los veían todos los sábados que estaban ahí y os ofrecían ese servicio sin cobrar y empezaron a creer y empezaron a hacer. Después de algún tiempo las personas les preguntaron, ¿por qué ustedes hacen eso? Y entonces dice, es que la Biblia dice que debemos servir a los demás. Entonces empezó a abrirse el espacio para hablar de Jesús, pero inicialmente esa iglesia nació bajo este parámetro del servicio. De hecho, empezaron ya no solamente a cargar los mercados, sino que también si encontraban personas enfermas, empezaron a decir, si usted quiere, yo oramos por usted para que Dios lo sane. Y muchas personas empezaron a decir que sí, entonces empezaron Dios a orar milagros. Y por eso esa iglesia llegó a tener en los años 80 más o menos 7 millones de personas. Y siguieron con ese trabajo. Y los que llegaban a la iglesia ya los habían visto que servían, entonces ellos también se disponían los sábados para ir a, a hacer este trabajo de servir a la comunidad a través de ayudarles a cargar las cosas. Aunque hay veces es un poco complejo. Yo tuve una experiencia una vez, yo vivía en Favidi y queda como a 1 kilómetro más o menos de la avenida Boyacá allá hasta donde tenía que llegar. Y yo vi una señora que llevaba a un niño como de 7 años y lo trataba de despertar en el bus, pero el niño no se despertó. Y resulta que esa señora se bajó conmigo en el bus y cargaba y llevaba una maleta. Entonces yo le dije que si quería yo le ayudaba a llevar el niño, pues ya sabía que la maleta no la podía llevar, porque de pronto pensaba que yo se le iba a robar. Entonces yo le dije, si quiere yo le ayudo a cargar al niño. Y la señora accedió y cargamos ese niño eh, con 1 kilómetro más o menos de 7 a 8 años, pesaba bastante. Y yo pensé en un momento dado que la señora me iba a decir, ahora déjeme yo lo cargo y lléveme la maleta, pero no sucedió así. Y así que tuve que cargar ese niño, pues todo ese tiempo era bastante pesado, era bastante robusto. Pero son cosas que le pueden pasar a uno, pero si uno está dispuesto a hacerlo, Dios lo bendice. Y después me la encontré a la señora, no tuve el privilegio de hablarle del Señor, pero cada vez que por casualidad me reconocía que había estado ayudándole. Cuando uno se dispone a servir, no solamente tiene recompensa en esta vida, por eso es que ese fruto que permanezca y es también llevar fruto para vida eterna, porque Dios va a tener en cuenta esas cosas allá para recompensar. Pero también estamos llamados, según la palabra de Dios, la otra cosa es que estamos llamados es a predicar también el Evangelio, que es otra cosa que el único que va a permanecer así es las personas son salvas. Nosotros estamos llamados a hacer luz. Decía que hacer luz, que ser sal de la tierra, que hacer espectáculo al mundo, está en Corintios, que me preguntó una persona que le digo está en Corintios,
la respuesta. También somos, dice que embajadores de Cristo. También somos sacerdote, ni la linaje escogido, real sacerdocio. Dice todo eso para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a hacer el trabajo? Hay dos maneras de hacer, dos cosas que tenemos que hacer en la vida cristiana, y una es predicar el evangelio y la otra es hacer discípulos. Yo decía que está comparado las dos cosas. Todas las iglesias deben tener esos dos departamentos, uno que se llama de publicidad y otro de ventas, como en un negocio. Si no hay publicidad, tampoco va a haber ventas. Entonces necesitamos nosotros hacer ese trabajo de publicidad y ventas. Uno significa predicar y el otro significa enseñar. Siempre debe haber esos dos departamentos en la iglesia, uno de evangelizar y otro de hacer discípulos. Por eso es que necesitamos para poder llevar fruto. Pero en nuestra vida particular cada uno de nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos para hacerlo. Pero también algunas personas han dicho, bueno, yo no predico, yo soy muy miedoso y todo esto. Y entonces algunos han dicho que hay tres maneras de poder hacer el trabajo. Y es cierto, aunque no hay... todos estamos llamados a orar, todos estamos llamados a predicar y todos estamos llamados a invertir, o sea, a hacer el trabajo. O sea, todos estamos llamados a hacer estas tres cosas. Nadie está exento de hacer estas tres cosas. De orar, predicar y dar. Esas son, o invertir para que el evangelio sea predicado en todas partes. No voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar de lo que necesitamos nosotros para poder hacer el trabajo. Lo primero que una persona necesita para poder comunicar el evangelio, aunque se me olvidaba decirles que hay dos cosas que son importantes, es que para la publicidad esta es para crear una necesidad en las personas. Generalmente cuando se anuncia algún producto se le crea la necesidad a las personas de comprarlo y luego sí procede a la venta. Si no hay publicidad, la gente no sabe lo que las personas tienen para la venta. Por ejemplo, yo tengo pececitos, pero no hemos hecho una publicidad tremenda para poder vender. Pero sí vendemos, pero no la cantidad que se necesita para que sea un negocio inicialmente lucrativo. Pero, claro que como ese no es mi trabajo es anunciar el evangelio, pero a ese es como mi hobby, pero también puede ser lucrativo. Entonces, necesitamos en el caso del creyente, cuando va uno a predicar, es crear no la necesidad porque ya está creada. Lo que ve es que la persona descubra que tiene una necesidad y esa necesidad es que está perdido. Porque nosotros generalmente llegamos, como decía, a la iglesia por una necesidad, pero muchas veces no sabemos que estamos perdidos y ni siquiera sabemos que existe el infierno y que hay ese problema para todos los hombres, que vamos a ir al infierno si no conocemos a Dios y no conocemos a Jesús. Las personas irían a ese lugar que se llama infierno, al lago de fuego. Entonces hay que mostrarles el peligro en que están para que ellos empiecen a buscar salvación. Vamos a hablar un poquito de nosotros, no de las personas en el mundo. Nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos para hacer luz del mundo? Lo primero que uno necesita para hacer luz del mundo, porque Jesús ya no es la luz del mundo, nosotros, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué necesito yo para llegar a ser luz del mundo? Lo primero, y poder predicar y enseñar el evangelio.
que esa es la gran comisión que tenemos todos nosotros de anunciar el Evangelio a fin de que todas las personas puedan oír para que tengan la opción de escapar de ir a ese lugar. Lo primero es que uno tiene que haber conocido a Dios y conocer a Jesús para ser salvo. Porque dice como un ciego guiará a otro ciego, sino que juntos caerán en el hoyo. Entonces necesitamos primeramente que usted esté seguro de que usted es salvo. Ya sabemos que la salvación es por fe, al haber creído y conocido a Jesús y recibirlo en el corazón, nosotros llegamos a ser salvos. Pues a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Yo le decía, para uno recibir a alguien, necesita conocerlo. Hay dos personas que uno recibe en el mundo y es a la esposa y a Jesús. Son las dos personas, las demás los aceptamos, pero ellos es porque van a ser parte de nuestra vida. Cuando los recibimos, que va a venir a ser parte de nuestra vida sin condiciones. Y en el caso del Señor Jesús o de Jesucristo, es para ser Señor nuestro, o sea, nuestro Señor, y a quien vamos a obedecerle y a quien vamos a poner en primer lugar en nuestro corazón. Es muy importante, hermanos, que todas las personas lleguen a ser salvos, y las veces las personas dudan de su salvación, pero si usted cree, como dice en Romanos 10, ha oído el Evangelio, ha conocido a Jesús, conoce que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y si conoce esto y usted ha decidido recibirlo en su corazón, es necesario que usted empiece a confesarlo. Puede ser que con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Así que depende, la salvación empieza por usted confesar que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor, Salvador de la condenación del infierno y Redentor de la esclavitud del pecado, y que Jesús murió conforme a las Escrituras y Dios lo resucitó conforme a las Escrituras, y lo entendemos y lo creemos en nuestro corazón, ya somos salvos, pero necesitamos pedirlo a Dios, confesarlo, que somos salvos por medio de la fe en Jesús. De hecho, el ser salvo es un proceso, porque hay que oír, creer y luego sí recibirlo para que llegamos a ser salvos. Es la primera condición, es que usted sea salvo para poder llegar a ser luz también del mundo. La segunda condición es que debemos empezar a crecer a la estatura del hombre Jesús. Por dos razones debemos crecer, porque Él dice para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, para que podamos ser imitadores de Jesús. Así como dijo el apóstol, imitadme a mí como yo he imitado a Cristo. Entonces, nosotros necesitamos ser imitadores de Jesús, o sea que debemos andar como Jesús anduvo, para que sea coherente lo que vamos a hacer. Lo tercero es que nosotros, de hecho, tenemos que llegar a crecer en el conocimiento de Dios, porque ¿cómo vamos a hablar de Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a dar testimonio de Él si no lo hemos visto en nuestra propia vida reflejado? Pues será como difícil. Pero a la medida que yo obedezco a Dios, empiezo a ganar dos cosas: testimonio, o sea, tengo buen testimonio con los de afuera y con los de adentro. O sea que mi vida en sí he sido una nueva criatura en Cristo y empiezo a dar frutos de gozo, paz, fe, mansedumbre, paciencia. Todas estas cosas empiezan a reflejarse en mi vida porque ya están dentro. Entonces, eso me ayuda para que sea de testimonio. Uno da testimonio de lo que ha visto y lo que ha oído. Así como la samaritana, cuando oyó a Jesús, sirvió y dijo: me parece que tú eres profeta, y creyó a Jesús cuando le dijo yo soy el Cristo, y ella fue y le contó a la gente, le dijo: mire, yo he encontrado al Cristo. Y la gente vino y dijo: sí, realmente ya no creemos por solo tu testimonio, sino porque nosotros mismos hemos visto que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces,
Es necesario que usted tenga buen testimonio. Por ello decía que Dios nos ha dejado un parámetro, dice que Él preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Entonces nos dejó Mateo 5, 6 y 7, que es parte del testimonio que debemos tener, de no juzgar a las personas, de no hablar mal de ellas. Todas estas cosas que nos dice en Mateo, de no jurar, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, que somos coherentes con la ética del Evangelio que está en Mateo 5, 6 y 7 y otros. Entonces empezamos a vivir conforme al Evangelio de la palabra de Dios. Eso nos va a dar buen testimonio a las personas que nos rodean, que seamos de testimonio para ellos, que no haya ninguna palabra corrompida que salga de nuestra boca, que seamos esa luz en medio de la oscuridad, que seamos... Una vez algún hermano me dijo que él se iba a retirar del trabajo y porque allá eran muy groseros, eso eran, todo era por groserías y trataban a la gente con groserías y todo. Y él me dijo, hermano, yo es que allá eso es difícil ser cristiano a uno allá. Y le dije, pero es allá donde Dios lo puso para que usted sea luz. Usted debe dar testimonio con su vida de que Jesús es su Señor. Entonces, si no, pues Dios nos hubiera sacado al mundo, pero Dios nos dejó acá para que damos testimonio de vida, testimonio de vida. Entonces, para que la gente vea en nosotros las buenas obras, lo que Dios ha hecho con nosotros, que también lo puede hacer con los demás, es muy importante que tengamos ese testimonio de vida. Y la otra cosa que es muy importante también es que seamos de ejemplo. Si yo porque cuando uno predica o enseña, debe ser tener ese testimonio, ese ejemplo, porque yo alguna vez recuerdo que me pasó algo muy curioso. Un día un hermano se me acercó y como a veces las personas hacen, entonces tenía un rollito de billetes y él me los pasó en la mano. Pues yo inicialmente creí que eso era una ofrenda. Y pues no le pregunté al hermano, yo le di muchas gracias hermano, Dios le bendiga y la recibí. Pero nunca se me pasó en la mente que era un préstamo. Y un día estando predicando, entonces yo hablé de que no debemos deber a nadie nada. En particular en mi vida, yo, no hablo de nadie más. A mí me enseñaron que no debo sacar prestado. Mi mamá nos enseñó varias cosas que son muy importantes, que nos van a ayudar a tener buen testimonio y también que podamos llegar a ser de ejemplo. Mi mamá nos dijo, hay veces pasábamos hambre, pero nos dijo, no hagan cara de hambre. Nos enseñó, no empeñen las cosas, tampoco vendan lo que tienen para suplir, para cosas como comer o para vestirse, no vendan sus cosas que ya tienen y que necesitan. Si no las necesitan, las pueden vender, pero si las han de necesitar y las van a tener que volver a comprar, no hagan eso. No sacan créditos, no saquen fiado. Y nos enseñó eso, esas cosas no, y no hagamos cara de hambre, o sea, no mostremos la necesidad a las personas. Y prefería ella que no comiéramos, pero no saca prestado. Dios verá. Sí pasamos necesidades y todas esas cosas porque no puedo decir mentiras. Pero gracias a Dios, esos parámetros que ella nos enseñó, eh, a través del ejemplo de ella y de la vida de ella, aprendimos a no hacerlo. Entonces, a mí me es difícil sacar prestado o eso. Y a mí me pasó esa cosa que estaba hablando de eso cuando el hermano me dijo, o con sus ojos me dijo, pero si usted me está debiendo. Entonces, cuando yo llegué a la casa, le dije a mi esposa, mire que ese pastor, parece que ese hermano, ese no era una ofrenda, sino un préstamo. Entonces yo me propuse en el corazón y le pedí a Dios que me proveyera el dinero para devolvérselo. Y respectivamente yo fui como a los 15 días
ya con el dinero y con los intereses hice la cuenta más o menos cuánto tiempo me los había prestado, según él, y se los devolví y el hombre me los recibió. Entonces sí comprobé que era un, un préstamo, que no era una ofrenda, sino un préstamo. Así nos puede pasar a nosotros. Uno dice, debemos ser ejemplo en todo. Entonces, porque las personas nos están viendo. Entonces debemos ser de ejemplo y de testimonio para las personas que están viendo, para que no tengan reproche contra nosotros. Por ejemplo, de Jesús decía que ¿quién me reargüye de vosotros de pecado? Porque él tenía testimonio y era de ejemplo. Nadie podía decir es que nosotros lo hemos visto. Era íntegro, irreprensible, trabajador. Y todas esas cosas. Nadie podía señalar a Jesús que hubiera cometido algún pecado o alguna cosa, pero que era irreprensible. Por eso es que Jesús decía al de la gente, dice, este predica y aplica. Cuando él dijo, pongan la mano, pongan la mejilla derecha, pongan la izquierda, él lo puso. Si tu enemigo te obliga a llevar una milla, ve con el dos. Y él lo hizo. Sujétese en las autoridades, y él estaba sujeto a las autoridades. Entonces no era, oye, la gente no hace caso y no se sujeta a las autoridades, y creemos que podemos hacer desobediencia civil. Sí, la desobediencia civil sí existe en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando que le dijeron que dejara de orar, él dijo que no, eso no podía obedecer al rey en eso, porque él todos los días debemos orar delante de Dios. Es un pecado no orar delante de Dios, y él prefirió morir y ser echado fue a los fosos de los leones, aunque Dios lo guardó, pero fue echado por causa de que él siguió orando y clamándole a Dios, porque es un pecado no orar. Decía que es necesario que seamos de ejemplo para que otros nos imiten. La Biblia dice, imitar la fe de vuestros pastores si estos son dignos, porque no todos los pastores son dignos de imitar, pero dice, examine, mire si ese pastor es digno de que usted le siga su ejemplo. Hay pastores que son ejemplo en el servicio, hay pastores que son ejemplos en su honradez, en todo esto. Entonces uno puede copiar esos ejemplos que las personas tienen, y que debemos ser ejemplo a todos en conducta, en fe, en amor, en pureza, en todo. Dice que debemos ser ejemplos en todo a las personas para que ellos lleguen a imitar. El apóstol Pablo le decía a las personas, mire, yo he dado ejemplo. Mire, yo he trabajado con mis propias manos, aunque pudiera deciros que me paguen, yo he trabajado con mis propias manos para daros ejemplos de que yo debo trabajar, porque ese ejemplo, ese ejemplo yo lo recibí del Señor, que dice, si Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo, trabajen ustedes también para que no me mostrar mal testimonio. Entonces, por eso dice que los que no trabajan andan desordenadamente, o sea, son de mal testimonio y son de mal ejemplo. Entonces, puedo ocupar con vuestros trabajos con temor y temblor, porque servimos al Señor. Entonces, es necesario que seamos personas de ejemplo para que otros nos imiten. Si yo les digo, hermanos, oremos, es porque yo oro. Si yo les digo, hermanos, leamos la Biblia, es porque yo la leo, la escudriño y la puedo enseñar. Si yo les digo prediquen, es porque yo predico. Si yo digo enseñen, es porque yo enseño. Generalmente debemos ser ese ejemplo a las personas, para que nos imiten otros, sigan nuestras pisadas, nuestros ejemplos, como nosotros imitamos a Jesús. Así debe ser. Eso es para poder llevar fruto que permanezca. Pero también es necesario que nosotros conozcamos bien las Escrituras. Eh, no digo que la conozcan completamente, pero a la medida de la luz que tenemos y lo que vamos conociendo a Jesús, nosotros debemos empezar a transmitir. Pero yo quiero que usted, cuando yo le digo que debemos que escudriñar las Escrituras y para presentar a Jesús, la manera de presentar a Jesús es a través de la palabra de Dios, porque en ella es la que da testimonio de Jesús. Entonces yo debo empezar a conocer, a la medida que entiendo las cosas, yo debo empezar a enseñar a las personas, a dar testimonio de Jesús a las personas. O sea, empiezo a crearle la necesidad de Jesús en las personas.
debo hablar de lo que yo sé, no de lo que no sé. Hay veces me pregunta gente cosas y yo le digo, yo no sé, pregúnteme de Biblia, porque Biblia sí sé, pero muchas cosas yo no sé. Y hay gente que sabe más que uno en cuestión de otras cosas. Si yo necesito algo de contabilidad, pues tenemos a Israel Nova, le digo a Israel, necesito esto. O a una persona que sepa, necesito que alguien sabe alguna cosa, yo le pregunto. Y porque no todo lo debemos saber. Pero en el conocimiento del Señor sí debemos usar las escrituras. A la medida que yo encuentro algo, yo debo enseñarlo y aplicarlo como está para no apartarme de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces, la manera de empezar a hablar del Señor es por la experiencia, en cierta manera, de lo que Dios ha hecho en mí. O sea, debo dar testimonio de lo que Dios hizo en mí. Era una manera de presentar a Jesús, era por lo que Dios y Jesús han hecho en mí, yo puedo empezar a dar testimonio. Eso hacían con Jesús inicialmente las personas. Mire, dijo, Dios me sanó. Y entonces ese iba y decía, mire, Dios me sanó a mí. Y empezaban a hablar, aunque Jesús le decía, no le digan a nadie. Pero eso era como decirle, vayan y cuénteles. Pero empezaban a dar testimonio de él, de Jesús, por lo que Dios había hecho en él. Dice, es que yo me sanó. Y entonces la gente venía a Jesús y, y Jesús aprovechaba cuando la gente venía en multitud y les enseñaba la palabra del Señor y les predicaba el Evangelio y se presentaba a sí mismo porque él predicaba el Evangelio, se predicaba a Jesús. Entonces, ese testimonio es muy importante que nosotros demos de lo que Dios ha hecho en nosotros inicialmente, pero a la medida que vamos conociendo a Jesús, vamos dando testimonio de Jesús, que es muy importante que lo hagamos. Eh, y a la medida que yo voy conociendo, por ejemplo, yo cuando empecé a hablarles de Jesús un día, yo no sabía, era pastor de la iglesia ya como 22 años, yo creo, pero revisando las cosas, yo empecé a saber cuánto sé sobre Jesús, porque si la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús, ¿cuánto sé de Jesús? Entonces allí en la iglesia les propuse el día viernes hacer un curso sobre conociendo más a Dios y a Jesús. Bueno, y les dije, vamos a hacer el culto, ¿cuántos van a asistir? Y empezaron, vinieron el viernes no teníamos culto. Entonces vinieron las personas a la enseñanza ese día, llegaron creo que unos 25 o 30 personas al culto de conociendo más a Jesús. Y resulta que yo estoy orando y me di cuenta de que poco sabía de Jesús. Entonces, y estuve leyendo las escrituras y estudiando y llegó el momento del culto y no sabía qué decir. Había estudiado en la universidad, había estudiado en el seminario, estudié en el instituto bíblico, estuve en la iglesia, toda mi vida estuve en la iglesia. Pero cuando llegué a ver cuánto sabía Jesús, me di cuenta que no conocía mucho sobre Jesús. Pero había pasado toda la iglesia. Gracias a Dios que Dios me guardó todo el tiempo de mi niñez, mi juventud. Dios me guardó del mundo. Aunque he vivido en el mundo, nunca he estado en el mundo porque Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo y me guardó. Yo no tengo un testimonio de que estuve en fornicación, que estuve borracho, que esto no. Pero yo sí doy testimonio de que Dios es todopoderoso para guardarlo del mundo y sin caída si uno confía en él. Entonces esa noche llegué, pasaron los de los cánticos, los hermanos que iban a cantar, pasaron y yo no sabía qué decir. Pero ya cuando terminaron ellos y ya me iban a anunciar qué pasa el pastor Israel, Dios por el Espíritu Santo me recordó un versículo que dice de la abundancia el corazón habla la boca. Y entonces dije, claro, la manera de conocer a Jesús es por lo que él dijo. Y empecé y tomé las palabras cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Entonces dije, ¿qué podemos saber o conocer de Jesús en esto de pasemos al otro lado?
Y resulta que la gente dijo un poco, ¿no?, de cosas, y yo le dije, pues sí, todo eso está muy bonito, pero lo que realmente, lo que nos enseña de este pasaje es que Jesús es una persona de fe, porque Él dice, pasemos al otro lado, no dice, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, no dijo así, sino ya estaba seguro porque había orado que iban a pasar al otro lado, y entonces ya dijo, pasemos al otro lado. Y entonces eso eran palabras llenas de fe. Entonces empecé a explicar esa noche y fue tremendo ese culto de al coger varias palabras de Jesús y empecé a enseñar sobre Jesús. Pero no sabía nada más cosas. A medida que fui estudiando, entonces a eso que ese pequeño conocimiento que empecé a adquirir sobre Jesús, entonces me llevó a seguir estudiando las palabras de Jesús y así empecé a enseñar y así llegué a conocer más de Jesús, ya que me había propuesto ser una de las personas que más conozca a Dios y a Jesús y creo que con la ayuda de Dios lo he estado logrando, pero para darlo a conocer a otros, no para guardármelo. Y así empecé a estudiar y por eso llegué a hablar la necesidad de que conozcamos todos a Jesús conforme a las Escrituras, que en Él no podemos añadir ni quitar a lo que está escrito. Si la Biblia lo dice así, así es y no hay discusión. Entonces así empecemos a dar a conocer a Jesús. Eh, Pero lo que quiero decirle al contar este testimonio es que usted no tiene que saberlo todo, sino empezar a hablar de lo que usted entiende y lo que usted sabe acerca de Dios y de Jesús. No necesita saberlo todo. Cuando a mí me preguntan algo y yo no sé, le digo, no sé. Y eso no me quita autoridad del decir, no, no, si no sé, entonces me lo invento. No, no, no. Yo no me lo invento. Si no lo sé, le digo, hermanos, no sé. Así es de sencillo. Eso me da autoridad y credibilidad ante las personas cuando uno puede decir no sé, porque no es uno que se lo debe saber todo, pero a la medida que lo entiende uno, lo puede ir enseñando y así podemos llegar a mucha gente a darles a conocer a Jesús. Por ejemplo, ahorita nosotros siempre vamos a tratar de empezar a hacer, hay unas ideas que un hermano tiene y vamos a hacer unos tips. Tomémonos un tinto. Espero que ese hermano que dio la idea. Entonces tomémonos un tinto, dice, ¿no? Entonces que mientras tomamos en un tinto, no es seamos amigos, sino conozcamos un poquito más a Jesús. Entonces la idea es hacer ¿cómo se llama eso? Unos unos audios de 3 a 5 minutos de algo sobre Jesús mientras nos tomamos un tinto, que son 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, y entonces vamos a empezar a trabajar para dar a conocer a Jesús y la idea es que usted ¿cómo era? Lo reenvíe. Lo comparta. Yo es que de tecnología no sé, pero te toca aquí la asesora que me ayude, ¿no? Entonces, porque yo de tecnología no sé mucho. Estoy aquí porque gracias a Dios a Sara y a Belén que me están ayudando a hacer este trabajo. Pero eso no nos debe impedir, el poquito conocimiento que usted tenga de cerca de Jesús, no debe impedir para que usted no empiece a hacer el trabajo. Lo que usted sabe puede compartirlo con otro, como es César, a compartir. Entonces así no necesita saberlo todo ni tener todas las respuestas del mundo para empezar a compartirlo. Sigamos el ejemplo de la hermanita samaritana. Solo con que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella pudo descubrir que Jesús era el Cristo. Y si cuando venga el Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. Y con ese poquito, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Y cuando venga el Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo. Y entonces ella salió dejando su cántaro y fue y le empezó a decir al vecino, mire, yo he encontrado a un hombre que me parece que es el Cristo. Y entonces ella le dijo a este y este le dijo al otro y todos salieron a ver a Jesús para conocerle.
Y dice que estuvo Jesús 2 días con ellos por el testimonio y le decían, no, ya no solamente creemos por lo que tú dices, sino porque nosotros lo hemos visto y hemos oído y sabemos que este es el Cristo. Lo hemos comprobado que Él es el Cristo. Ah, yo lo que lo animo, hermano, es que lo poquito que usted sabe o mucho que sabe, lo empiece a compartir para anunciar, para crear o que las personas descubran esa necesidad que tienen de ser salvos. Hermanos, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Del tema no hay preguntas. Si no, mañana con la ayuda de Dios estaremos resolviendo algunas preguntas. Había una pregunta que alguien te había hecho. No, antier o algo. Bueno, vamos a orar al Señor entonces. Creámosle a Dios, estudiemos su palabra porque es necesario que enseñemos el Evangelio, pero conforme a ciencia. Ciencia significa, no es, sino debe ser conforme a la palabra de Dios. Mire, Jesús mismo nos enseñó que el método de presentar a Jesús es usando la Biblia. Recuerda que cuando camino a Emaús, él usó la palabra de Dios empezando desde Génesis. A estos dos les dijo, mire lo que había escrito en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Es lo que Dios a través de los profetas, Jesús mismo le mostró a ellos que Él era el Cristo a través de la Escritura, después de que Dios lo había resucitado. Y camino de Maús, no sabemos 2 horas, Él les mostró por las Escrituras que Jesús era Cristo. Ese mismo método también lo aplicó Pedro. Recuerde que Pedro también le predicó a Cornelio y le mostró por las Escrituras que Jesús era Cristo. O sea, usemos la palabra para dar testimonio de Jesús, para que las personas conozcan a Jesús conforme a las Escrituras, para que a su interior corran ríos de agua viva. No inventemos, vayamos a la palabra para que lo hagamos conforme a ciencia, para que así se cumpla lo que está dice, que Jesús nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, Dios lo resucitó conforme a las Escrituras y que ascendió a los cielos conforme a las Escrituras y que Dios lo hizo Señor y Cristo conforme a las Escrituras y que un día se cumplirá la palabra que vendrá con poder a llevar la iglesia y también vendrá por segunda vez a la tierra y que reinará por 1000 años sobre la tierra y un día Él será la lumbrera en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero todo debe ser conforme a las Escrituras. No inventemos, sino vayamos a la palabra y así podemos presentar mejor a Jesús para que las personas lleguen realmente a ser salvas. Por eso el Evangelio es Cristo. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, de conocerla. Cada día, Señor, aunque la hemos leído, no sé cuántas veces hemos leído tu palabra, y todos los días encontramos cosas, Señor, al escudriñarlas, al leerlas, Señor. Encontramos cosas y se ratifican o se afirman esas cosas que ya hemos oído y que hemos aprendido y que nos afirman en la fe para seguir haciendo el trabajo en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Sigue obrando en este avivamiento, sigue sanando a los enfermos de las caderas, Señor, sigue sanando a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. También sigue rearguyendo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que las personas lleguen a ser salvas por el conocimiento del Señor. También, Señor, obra y que las personas, que tu paciencia, benignidad y longanimidad los siga guiando a un verdadero arrepentimiento y que reconozcamos que hemos pecado delante de tus ojos y que el único que nos puede llevar a la salvación y a ser salvos es a Jesucristo hombre. Gracias a ti, Padre, por todo ello. Y sigue, Señor, gracias porque con la pobreza de tu Hijo Jesús sigue supliendo para nuestras necesidades a fin de que no tengamos falta de ningún bien. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el fin y gracias por el Consolador que nos guía a toda la verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sí, tenemos unos 5 minutos. Pastor, cuando Pablo habla en 1 Corintios 5:1 sobre entregar a tal a Satanás, ¿qué quiere decir? A que leámoslo porque está rara esa pregunta. No sé si la están oyendo a Sara, ¿no? Porque es que han dicho que no se oye. O sea que hay que repetir la pregunta. Y gracias por los aportes cuando dejan sus comentarios los tenemos en cuenta. Cuando piden oración también oramos. Cuando los dejan ahí y piden oración, entonces nosotros oramos. Que en el nombre de Jesús esa persona del Perú, esa pastora, que en el nombre de Jesús sea sana, que Dios la restaure, la fortalezca, que nos escribió desde el Perú. Entonces que Dios sea glorificado en ella en el nombre de Jesús. Dice 5 ¿qué? 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿sí? Eso sobre entregar a tal a Satanás, ¿qué quiere decir? Ah, pero no es 5:1. Pues ahí dice 5:1. Sí, ahí dice 5:1, pero no. Es que, bueno, es que está haciendo una pregunta a una persona que a qué se refiere cuando el apóstol Pablo dice que entregar a la persona a Satanás. Yo nunca he estado de acuerdo con esa actitud del apóstol Pablo, ya que el Señor no quiere que las almas se pierdan. La idea es que eso hacen, practican en Colombia hay algunos pastores que practican eso y entregan a las personas al enemigo. Pero Dios no ha venido a perder las almas. Yo creo que nosotros debemos orar por el que ha pecado para que Dios lo restaure y si necesitamos a exhortarlo y amonestarlo para que se arrepienta, hay que hacerlo, pero no entregarlo al enemigo, aunque, y como dicen ahí, y Jesús nunca haría eso, ni siquiera rechazó a Judas cuando lo vendió y cuando le dice amigo y no lo desechó, aún le dijo amigo para que él se arrepintiera, pero él no lo hizo, porque Dios no vino a que se pierdan las almas, sino que las personas sean salvas de la condenación del infierno. Si un pastor de estos, alguien lo entregara al enemigo, ¿le gustaría? Yo pregunto, si puede tener autoridad y todo eso, pero ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Pero yo creo que el apóstol Pablo en esto se equivocó y no hay dos testigos para que nosotros hagamos tal práctica. Si hubieran dos testigos, si Pedro lo hubiera hecho o Jesús lo hubiera hecho, o otro Judas o Santiago, otro de los apóstoles lo hubiera hecho, valdría la pena y podríamos tomarlo como ejemplo. Pero no hay otro testigo de esto. Entonces nosotros no tenemos que tener tal práctica. Nosotros debemos es orar, ayunar, interceder a favor de los que han pecado para que sean salvos y Dios les conceda que se arrepientan. No estoy de acuerdo con esto que el apóstol Pablo hizo así, y yo creo que porque él nunca conoció realmente o no vio a Jesús y vio que Jesús a los leprosos les ponía la mano, que siempre estaba dispuesto a ir a ayudar al necesitado, dejaba una multitud para ir a sanar a una niña enferma y cosas así que uno se asombra de lo que Jesús hacía por las personas. ¿Y cómo uno podría entregar a alguien a hacer esto de entregar a alguien al enemigo? Bueno, ¿No hay más preguntas? pues sí hay más, pero ¿Tenemos un minuto? bueno, entonces dice, ¿en qué momento nos borran el libro de las horas? Ay, A ver, repita la pregunta. preguntan que qué momento borran el libro de las horas. Esta mañana estaba leyendo y encontré algo porque hay personas que dicen que no existe el libro de las horas, pero también existe el libro de la vida. Y en el libro de los Salmos esta mañana leyendo, y cuando ella dijo de eso, me acordé y me pareció muy curioso que uno lee muchas veces y vea, yo tantas veces que he leído la Biblia y no había visto ese versículo. Claro que es que el problema mío que esta no es la Biblia que yo leo y estaba por aquí en este sector. Entonces se me queda como difícil.
¿Dónde? Mire, aquí dice, en el 9:5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo y borraste del nombre de ellos eternamente y para siempre. Aquí habla de borrar del libro de la vida. La pregunta, sino que me acordé ahorita y les doy ese apunto. Miren, no, yo nunca, siempre he leído y nunca, hasta esta mañana le estaba comentando a mi esposa, miren lo que encontré acá sobre que sí los nombres no son escritos en el libro de la vida, sino que es que no sean borrados del libro de la vida. Entonces, se llaman testigos, o sea, una escritura donde se afirma. La pregunta es sobre ¿En qué momento nos borran el libro de las obras? que le borran el libro de la ¿En vida. qué momento borran del libro de las obras? Bueno, una persona, su libro de Creo borrar, que la pregunta está mal hecha, pero bueno. sí, es que en qué momento se borran el libro de las obras, es cuando uno se arrepiente y se convierte al Señor y perdona, Dios borra el libro de las obras con la sangre preciosa de Jesús. Pero, aunque creo que esa no es tanto como La, la pregunta que nos están haciendo, no porque sé. mire, dice, ¿en qué momento nos borran del libro de las obras? Yo creo que era, ¿en qué momento nos borran del libro de la vida? De la vida. El nombre es que se borra del libro, aunque se borra también el libro de las obras, puedo decir, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, todo lo que está escrito en el libro de las obras se borra. Pero, ¿en qué momento se puede borrar el libro en nuestros nombres del libro de la vida? ¿En qué momento se pueden borrar? Sería como la pregunta. Ujú. eh, hay dos cosas por las cuales las personas pueden borrarse su nombre del libro de la vida. En el primer lugar es cuando las personas atribuyen la obra del Espíritu Santo al enemigo, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también la segunda manera que una persona es borrado del nombre del libro de la vida es cuando las personas en el momento Son salvos. de que deciden voluntariamente de dejar al Señor después de haber sido salvos, de haber nacido de nuevo, de haber gustado la salvación, deciden volverse al mundo voluntariamente o pecan deliberadamente con conocimiento de causa, no por accidente, sino planean pecar deliberadamente, habiendo gustado la benignidad del Señor. Ya estas personas, ya su nombre es borrado del libro de las obras. En el Antiguo Testamento dice que el que pecare contra él, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, yo lo raeré de mi libro. Pero solo esas dos cosas podrían las personas borrarse del libro de las obras, del libro de la vida, su nombre, por esas dos cosas en vida. Pero hasta el último momento, si la persona no ha conocido a Dios, hasta el último momento, cuando ya la persona no se arrepintió y no conoció a Dios, antes de morir lo borra. Pero de resto no. Solo esos dos casos encontramos en la Biblia. En el caso de una persona que peca voluntariamente, hay un solo ejemplo de todas las personas que fue Demas. Y no era que estaba de Demas, sino que se llamaba Demas. Y él decidió voluntariamente, dice que dejar al Señor y se fue para el mundo. O sea, deliberadamente pecó yéndose al mundo. Y por el apóstol Pablo nunca más vuelve a decir que oren por Demas. Sí, pide oración por otros que se han debilitado en la fe, que se han cansado y dice que oremos por ellos para que el Señor los fortalezca, los anime, para que se levanten, algunos que han caído se levanten, pero aún así sus nombres no han sido borrados del libro de la vida. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga, con la ayuda de Dios nos vemos mañana.